Muy buenos días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal en la barra de Mirador Universitario de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Los saluda su amigo Salvador Rotera Obanel, el día de hoy con un tema que es importante para todos. Ojo, el tema de hoy no es especial para un sector, es para todas las personas físicas. Así es que si estás en tu casa y hay familiares, hay amigos, hay compañeros de trabajo y nos estás sintonizando, dale un codazo a todas estas personas para que volteen a ver y escuchen a los especialistas del día de hoy que van a hablar de las pensiones del IMSS. Y probablemente vas a decir, eso es para los viejitos. No, ese es algo que desde que empiezas a trabajar, desde la vez que firmas tu primer contrato y es el primer día que empiezas a trabajar, tienes que pensar, porque si dejas las pensiones del IMSS para el final, muy probablemente te des cuenta de que no tienes un apoyo para esa tercera edad, esa edad en la que la capacidad productiva de las personas disminuye y entonces necesitas apoyos económicos. Como es costumbre, vamos a regalar 4 suscripciones de la revista Consultorio Fiscal, la mejor y la primera revista en materia fiscal. Esas 4 suscripciones las haremos el obsequio a las personas que nos contesten después de la segunda pausa una pregunta que haremos, y las personas que la contesten correctamente, 2 por vía telefónica y 2 a las dos por vía telefónica, los teléfonos que van a estar apareciendo en la parte inferior de su pantalla, y 2 por redes sociales. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para presentar a mis grandes invitados del día de hoy para hablar de pensiones del IMSS. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Pensiones IMSS. El Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS, es una institución enfocada en la salud y protección de los mexicanos, fundada en 1943. Desde su creación, combina la práctica médica con los recursos para el retiro. Es decir, ofrece pensiones con el objetivo de brindar seguridad y estabilidad económica a millones de mexicanos. Entre los beneficios principales están el acceso garantizado a un ingreso mínimo, opciones de modalidades para recibir la pensión y la posibilidad de que pensionados y sus familias continúen accediendo a servicios médicos y sociales del instituto. El monto de tu pensión dependerá del saldo acumulado en tu cuenta de Afore y se actualizará cada año conforme a la inflación. Para facilitar los trámites de pensión, se creó la plataforma Mi Pensión Digital, una herramienta fácil y segura que permite realizar trámites relacionados con la pensión desde cualquier lugar. A través de este servicio digital, los usuarios pueden solicitar su pensión de cesantía en edad avanzada o vejez, consultar el estado de su trámite, descargar formatos y acceder a información personalizada sobre sus beneficios. Fuentes: Gobierno de México. Cuentas Claras. Calvario Fiscal. Pásame el martillo. ¿Qué haces? Pásame el martillo. Aguanta, es que estoy viendo a la señora, mira la cantidad de bolsas que lleva. No más, es cierto. Trae un montón. ¿Verdad? No manches, me gustaría tener la fuerza de esa señora todavía. No más, si yo tuviera esa fuerza, esa edad. Ándale, apúrate. The next day. ¿Qué estás haciendo? Lo estoy lavando. No estoy haciendo nada, no sé. Ay, sí, tú hicieras mucho. Ya, mejor dime cómo te va en eso de que querías salir en la tele. Pues más o menos, la verdad es que hace una semana me llamaron, pero no pude llegar. Tomé el metrobús a las 4 de la tarde y ya sabes cómo se pone eso.
Me hubiera gustado tener un bocho o algo para llegar en coche, ¿sabes? Ay, yo también quiero un carro. ¿Verdad? Para llevar a los chamacos a la escuela, no manches, estaría más fácil. Mira, mira, mira. ¡Oh, no manches! Mira, ¿Esa? ¡No! ¡Es la viejita del otro día! Oye, ¿le preguntamos? Ándale. ¿Va? Sí, hay que preguntar. Oiga, señora, queremos entrar. ¿Qué? ¿A la camioneta? No, a lo que usted está haciendo. Somos muy buenos haciendo cosas. Reparamos, le entramos, no tenemos miedo. La verdad es que podemos hacer bastante. No, yo estoy pensionada con la ley 73. Yo empecé a cotizar desde antes del 1 de julio de 1997. ¿Y cuánto tiempo trabajó usted o qué? En cuanto cumplí 500 semanas, me pensioné. ¿Y a partir de qué edad se jubiló o qué? Hijito, la edad no se pregunta. Perdón. Bueno, o en general, ¿a partir de qué edad se puede uno pensionar? Tendría que haber sido a partir de los 65 años. Ah, entonces yo cumplo 65 y con las semanas que llevo trabajando podría... No. A ti ya no te corresponde esa ley. Tú ahora tienes que ahorrar en una Afore y tienes que completar 1,250 semanas para poderte jubilar. ¿1,250 semanas? Sí, y dependiendo de lo que ahorres, eso es lo que te van a dar. ¿Y a todo esto en dónde se pensionó? Ah, pues en el Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, en el IMSS. Exacto. Oigan, que huele a gas, ¿no? Calvario fiscal. Como vieron, esa sección de consultorio, del Calvario fiscal, toca los temas y de una manera muy interesante. Y para que nos platiquen de este tema de pensiones IMSS, tengo dos grandes amigos, dos grandes profesionistas, bastante jóvenes. La primera de ellos es la licenciada en Contaduría especialista fiscal Diana Valeria Pino Juárez. Muchas Diana, gracias. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. A usted, maestro, muchas gracias, un honor, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí y pues ambos, puedo resumir el currículum de ambos en decir, son 100% hechos en CEU, estudiaron la licenciatura aquí, la especialidad aquí. El maestro Francisco Yáñez Ledesma, que también nos acompaña. Paco, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Salvador, bien contentos, la verdad, y con gran tema, la verdad, muy emocionado. Así es. Y tú todavía, además de la especialidad, te echaste la maestría en Administración de Contribuciones. Sí. Ambos son catedráticos de la facultad, ambos son profesionistas independientes. Diana es socia directora de Diligent Fiscal y consultora fiscal y de seguridad social, supervisora de impuestos en Aletos y Yáñez. Y el maestro Francisco Yáñez además es coordinador de la mejor revista de fiscal, de una sección de la revista, y socio director de impuestos Aleto y Yáñez SC. Gracias por estar aquí. Yo quisiera empezar por preguntarles qué opinan de este calvario fiscal, y quisiera yo mandarles una felicitación al equipo que lo hace, porque mis respetos, se ponen a investigar, no son contadores, son gente que estudia en esta universidad, pero teatro. Muy bien. Y entonces sí se ponen a investigar, analizan el tema y hacen unas representaciones muy buenas, y además todo es creación de ellos. Claro. Entonces yo creo que sí merecen una felicitación, les auguro un éxito en su profesión, la verdad. Si así empiezan, quiero verlos
el día de mañana y ojalá algún día cuando estén ya en la cima nos inviten a ver alguna de sus obras teatrales. Sí, porque si así están ahorita... No, sí, imagínate, en el espacio un tiempo y ponerlo a un tema de preocupación de pensión que debemos de tener todos, lo ponen en una cápsula tan pequeña. Y lo ponen en una cápsula muy pequeña. Lo están haciendo como un servicio social. Ok. Entonces imagínate los de profesionistas, porque ellos arman el sketch, arman todo. La verdad es que mis respetos, muy buenos. Muy bueno comentado. Muy buenos. Entonces, ojalá les auguramos un éxito muy bueno al futuro. Esperemos poderlos ver presencialmente. Claro. No queremos que nos paguen el boleto, que nos digan para irlos. Que nos inviten. Que nos inviten nada más. Nosotros compramos los boletos, ¿no? Pero, ¿cómo ven en los comentarios que hicieron en este calvario, Diana, por favor? Está bastante bien, justo como lo comentan, es muy digerible, ¿no? Y es un tema ya común para toda la población, no está acotado a ciertas personas. Creo que el que llegue cada vez a más personas es importante porque al final del día estamos hablando de un tema de ahorro para el retiro, para cierta edad que después de cumplir ciertos años de carrera profesional pues ya nos va a invadir a todos. Entonces, que lo plasmen de manera digerible, documentada, informada, creo que es bastante valioso. Entonces, fíjate que hoy en la mañana, muy temprano, camino para acá, escuchaba que en 10 años se calcula que el 20% de la población de este país va a estar en la tercera edad, arriba de los 65 años. Es cierto. Se calcula que más o menos para dentro de 10 años tengamos más habitantes en este país que Rusia. Wow, sí. Y de eso, si hablas del 20%, pues vas a hablar de una cantidad muy importante de personas que van a necesitar tener un fondo de pensión, algo que les ayude, porque mira, hay dos cosas seguras en esto. Si llegas a los 65 años, que espero que todos nuestros seguidores lo lleguen y lo rebasen, y con mucho, pero empiezan algunos achaques y empiezas a tener que estar comprando medicamentos. Por ahí, desde algunas edades ya empiezas, ¿no? Pero ya en los 60, si en los 50 o en los 40 te tomabas una pastillita diaria, pues ya a los 60, 65, 70, pues a lo mejor son como 5 diarias, ¿no? Y eso, pues es una rentita. Totalmente. Sí, es una realidad. En esos años vamos a ser una población geriátrica, que es lo que dice el INEGI. Entonces, llegando a esa edad sin ningún ingreso para poder comprar, para que incluso se mueva la economía, también se vuelve importante. Entonces, es un tema, creo que de interés general. Qué bueno que lo vamos a retomar en este momento. Así es, y además es justo que esas personas que han trabajado 40, 45, imaginemos trabajar a los 16 años, porque pues, se empezaba a trabajar muy joven. Conozco gente que me dice, es que yo empecé a trabajar a los 14, dices, perdón. Pero imaginémonos, una persona de los 16 a los 65 años, estás hablando de 49 años de carrera. Ponle que a los 66 decida retirarse, medio siglo de trabajo, pues yo creo que es justo que se vea retribuido. Totalmente. Que se vea retribuido con un apoyo económico. A lo mejor dices, no voy a dejar de trabajar. Yo es lo que he dicho, que el día que llegue a los 65, yo no me veo retirado porque me muero, o sea, toda mi vida he sido demasiado activo como para llegar a sentarme en mi casa en un sofá, en un reposet, a estar ahí viendo la televisión o leyendo un libro. No, yo creo que primero mi mujer me corre, me mata. Mucha convivencia. Y luego, pues si todavía sobrevivo a lo que ella haga, me voy a morir de desesperación. Así es. Pero sí es justo que pues en lugar de estar trabajando 10, 12 horas diarias, pues le bajes a 8, ¿no? Por lo menos. Y esta cultura del ahorro, definitivamente siempre la vemos de el si hubiera. Y en esa parte es muy importante porque la verdad, si nosotros empezamos a entenderla y desde muy jóvenes traemos a lo mejor la idea y sabemos que es algo inevitable que va a llegar, entonces podríamos llegar a tener a lo mejor un retiro que pueda ser
Y Paco, de corazón. usaste una palabra que me encanta. Si hubiera. Híjole, si se Y ve el hubiera, sencilla. acuérdense, no existe. Sí. Aunque por ahí hay dos anécdotas. Bueno, un anuncio de una librería, que son muy buenos sus anuncios, Ajá. que vi en una vialidad que dice, el hubiera no existe, pero está escrito con faltas de ortografía, sin la H. O una que yo le decía a mi hija cuando estaba muy chiquita, es que el hubiera no existe. Y cuando aprendió a leer, encontró la palabra hubiera y llegó y me dijo, mira papá, Un momento. sí existe. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Pero es que lo que no existe ya Así no regresa. puede regresar. No regresa. Totalmente. Entonces, jóvenes, por favor, y esto se los digo a mis alumnos todos los semestres, aunque no me toque la materia de seguridad social. Señores, ahorita, 18 años, 20 años, 22 años, es tu primer trabajo, lo primero que tienes que hacer es pensar en tu pensión. Claro. Escoger tu Afore y te invito, ahorra, agrégale algo, porque aún y con las reformas, pues la pensión, créeme que no va a alcanzar. Así es. ¿No? Sí, creo que somos un perfil importante hablando de contadores como profesionistas, porque estamos como cerca, ¿no? Igual de los empleadores, del empleador, y conocemos a muchas personas en donde podemos como que poner ese granito de arena de información, de decir, mire, es importante no nada más para la empresa, para el trabajador, sino a nivel nacional, ¿no? Para todos los trabajadores. Entonces, Además, un país hablar para de que ello. crezca requiere ahorro. Totalmente. Sí, Porque el ahorro, mientras lo estás ahorrando, se invierte en infraestructura, en desarrollo, en crecimiento, te da un rendimiento para que cuando tú llegues a una edad en la que te quieras retirar, pues tengas un fondo, Un ¿no? ingreso. Así. Y ese ahorro funciona. En este país, tristemente, no estamos acostumbrados a ahorrar, pero el ahorro me ayuda en lo individual y ayudo al país porque ese dinero se está invirtiendo, Así es. ¿no? Sí. Diana, entrando un poquito en tema, yo escuchaba que esta señora se pensionó por ley 73 y los chavos le preguntaron ¿Cómo? cómo y les dijo, ¿Cuándo? no, a ustedes ya no les toca. Sí. ¿Qué es eso de ley 73? Y después dijo 1 de julio del 97. Así Estoy es. tratando de recordar los datos, las palabras. Sí, e incluso hizo como una mueca de tristeza, justamente porque hay dos regímenes actualmente, una que ya está derogada, pero que todavía los que estuvieron cotizando en el régimen de 1973, es decir, antes del 1 de julio de 1997, les corresponde ciertos requisitos para poder pensionarse. Entre ellos es por lo menos 500 semanas y la edad de 60 a 65 años, cesantía o vejez. Y después nos mencionaba que ya los jóvenes que le preguntaban que cómo le hizo, pues no les corresponde esa legislación 73 y ellos comenzaron a cotizar muy seguramente después o a partir del 1 de julio de 1997 y en adelante. A los que comenzamos en esa legislación nos corresponde la ley de 1997, que somos mejor conocidos como generación Afore. Entonces, de ahí las diferencias, requisitos diferentes, por lo menos en las semanas, aunque en la edad sigue siendo el mismo. Ok, a ti también te va a tocar ley 97, ¿verdad? Por la edad, estás bastante, Fíjate, los dos están bastante tuve jóvenes. fortuna de empezar a trabajar antes, tener cotización. O sea, registro antes. fuiste precoz, Inicial. empezaste a trabajar Trabajo infantil. a los 10 Juvenil. años, ¿o a qué edad empezaste a trabajar? Fíjate que es bonito porque también de aquí vamos a ver que ambas pensiones van a tener a lo mejor contrastes, en donde va a haber casos en donde haber visto los beneficios, conocer de ellos, te puede llevar a aprovechar y usar mejor esos elementos. Para mí, por ejemplo, la fortuna de haber tenido ese registro me va a permitir estar en un esquema de ley del 73 y que opera distinto, en diferentes condiciones. En esta va a ser teniendo al menos 500 semanas cotizadas, lo cual es muy favorable. Y hablando en el promedio del sueldo de los últimos 5 años cotizados, pero también tiene un elemento muy importante, que tus derechos en el Seguro Social se mantengan vigentes. Entonces, en ese tema de la continuidad de derechos, también tendremos que estar muy al pendiente. Y ahorita tendremos que hablar de la pérdida de derechos y si los puedo ¿Y cómo lo recupero? Así es. Diana, pregunta. Estoy escuchando a Paco, y yo quiero saber cuándo me registraron en el Seguro Social, que quiero aclarar,
Sí. Es diferente, o no necesariamente puede ser la misma fecha cuando me registraron en el Seguro Social que cuando empecé a cotizar. Así es. Pero en este momento tengo a la mano quizá mi número de seguridad social. ¿Ese número de seguridad social me puede decir cuándo me registraron en el IMSS? Así es, normalmente ocupamos un documento que es la constancia de semanas cotizadas, que ahí también viene nuestro número de seguridad social, pero aquellos que no la han descargado, que es a través del CISEC, pueden ver su carnet, su número de seguridad social, para que a partir del tercer dígito puedan encontrar la fecha o el año en el que ellos comenzaron a cotizar. Y aquí estamos hablando de un régimen obligatorio del Seguro Social, una relación laboral, porque lo hemos comentado al respecto de que con antelación igual a una inscripción en el régimen obligatorio con una relación laboral. Hay seguros facultativos, por ejemplo, en donde ya nos otorgan servicio médico, no así el tema pensionario. Entonces, revisando nuestro número de seguridad social podemos corroborarlo. Y adicionalmente, ante la duda también siempre es importante acercarnos a la AFORE. La AFORE también nos puede ayudar a saber qué generación eres. Legislación, le llaman generación de transición o legislación AFORE o generación AFORE. ¡Wow! Okay. Paco, utilizó Diana una palabra que me llamó la atención. El seguro facultativo. Ah, sí. Perdón, pero perdóname Diana, pero yo no entiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dándole beneficios a estudiantes en universidades públicas y en diversos sistemas, se les brinda la protección de un servicio médico. Pero ese servicio médico ellos no lo van a financiar. Ellos solamente tienen el derecho de tenerlo. Por eso es que el número de seguridad social pueden tenerlo a partir de que ellos tienen un registro como beneficiarios del Seguro Social. Más sin embargo, no están cotizando. Ellos no son cotizantes. Ok, y entonces, a ver, déjame entender. Si mi papá está cotizando en el IMSS, Ajá. yo soy su beneficiario. Ajá, correcto. Pero solamente hasta los 16 años. Uh-huh. Puedo seguir siendo su beneficiario después de los 16 años si demuestro que sigo estudiando. Correcto. Pero puede ser que mi papá me haya inscrito o yo me haya inscrito por X o Y razón sin tener ingresos y sin trabajar en una universidad privada. Por lo tanto, quiero entender que no tengo un seguro facultativo. Es y cierto. que tendré que seguir utilizando el servicio de mi papá como beneficiario. Es correcto. Pero si yo entré a la mejor universidad de México, a la UNAM, y estudié en la UNAM, en el momento en que ingresé al primer semestre, la UNAM me dio de alta en el Seguro Social para que yo tuviera el beneficio de la atención médica. Así es, totalmente. Sin importar si mi papá está en la economía formal o en la informal, si mi papá es independiente o no, si trabaja en el sector público o privado, yo tengo IMSS. Así es. Tengo esa seguridad médica. Esa seguridad médica. Pero no estoy cotizando. No. Correcto. Ya me quedó claro Así que es es. eso de seguro facultativo. Diferentes. Entonces yo necesito averiguar, hoy que tengo 50 años y que estudié en la UNAM, saber que el número, mi número de seguridad social del tercer y cuarto dígito me dice en qué año me dieron de alta. Así es. Pero no cuando empecé a cotizar. Correcto. Diana, también usaste otro término, que probablemente mucha gente pues, ni siquiera sabe que existe, ¿no? Mi constancia de semanas cotizadas. Sí. Y va a ser un término bastante común de aquí en adelante cuando se empiecen a involucrar en este tema, porque pues ahí va a venir, como su nombre lo dice, un certificado, una constancia de cuántas semanas has cotizado en el régimen obligatorio o a partir en el régimen pensionario. Y la fecha que normalmente vamos a ver ahí es a partir de 1982, porque con antelación se hacía una búsqueda manual de esas semanas con la relación laboral, y cuando cambia un sistema electrónico que es el CISEC, en donde ustedes pueden descargar su constancia de semanas, hacen una recapitulación de las mismas, una lectura, y las ingresan a ese sistema, pero a partir de 1982. Entonces, Ok, ojo, aquí los dos son demasiado jóvenes y entonces déjenme comentar muy algo. En 1982 se reforma la ley del Seguro Social, la ley del 83, del 73, correcto. que pues era una ley joven, tenía apenas 11 años, y se crea el seguro de retiro. Antes nada más había cesantía y vejez, el retiro no existía. Y cuando se crea el seguro de retiro es cuando empezamos a manejar
el control electrónico de las semanas cotizadas. Déjame comentarte que siempre el Seguro Social fue por excelencia a la vanguardia tecnológica. Así es. Pero la vanguardia tecnológica del Seguro Social hasta 1981 no tenía la capacidad que en el 82 tuvo y que hoy tiene, ¿no? Sí, Este aparatito que todo el mundo traemos aquí, yo creo que tiene mucho más capacidad de procesamiento que el servidor del Seguro Social de 1981. Claro, sí. Entonces, toda esa información está guardada en papel, no está guardada en forma digital. Si tú empezaste a trabajar antes de 1982, necesitas que te hagan la búsqueda manual de esas semanas cotizadas y las capturen o las digitalicen para que estén en tus semanas cotizadas. Completas, así Ajá. es. Entonces, ¿cómo hago esto, Paco? ¿Cómo logro que el Seguro Social? Fíjate que yo entré a trabajar en 1975, sería yo un mocazo, ¿no? Tendría yo como 10 años, pero... Sí, fíjate que tiene que ser una consulta con el Seguro Social, para que el Seguro Social pueda ir directamente. Hay áreas, por ejemplo, que vienen de unidades familiares, donde se desarrollan todos los trámites. Hay, por ejemplo, desde homologación, por ejemplo, de datos ante la misma unidad del Seguro Social. Y en ellas voy a solicitar esa investigación que tengo de semanas de registros que vienen anteriores. Y hará una investigación, como bien comentas, desde el 82 y anterior al 82. Puede irse del 81 para atrás a buscar, pero yo necesito darle información, no puedo llegar y decirle, oye, soy Salvador Rotter, este es mi número de Seguro Social, no sé cuándo, ni dónde, ni con quién empecé a trabajar, por favor busca mis semanas. Tengo que llevar referencias, tengo que llevar documentos que puedan dar, por ejemplo, nombres de patrones, domicilios de patrones, algo que ellos puedan tener dentro de sus registros, pagos de cuotas, lo que tuvieran en aquel momento. Al día de hoy probablemente esas empresas ya no existen. Muy probablemente ya ni existen, pero ellos tienen esas cajas y documentación donde pueden rastrear y llegar a lo mejor a los documentos en donde vienen por referencias, códigos postales. Pero si no tengo documentación, les puedo decir, fíjate que yo tengo muy buena memoria y me acuerdo que mi primer trabajo fue en la empresa tal que se ubicaba en tal parte. Sí. Y más o menos entré por estas fechas. Ajá. Sí, una referencia somera, pero que sí quede por escrito, ya sea por internet o también directamente, con esas referencias escritas donde se acuerden, ¿no? No sé, estaba en esquina con tal, incluso el nombre del patrón, no sé, ya sería mucho quizá RFC, pero de tenerlo, como que incluso hasta testigos te puede aceptar el Seguro Social para poder hacer ese rastreo de semanas, que se van a volver importantes para el cálculo más adelante, para el importe de la y es un pensión. proceso que tarda un buen rato Sí, porque pues hay que hacer la búsqueda, como su nombre lo indica, manual. Sí, buscar, a ver, él dice que su primer trabajo fue Gigante. Ok, la tienda departamental. Me voy un poquito más atrás, Blanco. Sí, era antes de Gigante. Gigante compró a Blanco y se fusionaron. Y después cuando muere el dueño de Gigante, los hijos le venden las tiendas a Soriana. Okay. Entonces, y hubo otra empresa antes de Blanco que se llamaba Más, que se fusiona con Blanco y se creó Más Blanco. Okay. Y esa fue la que compró Gigante, pero a lo mejor Recapitulación. entré a trabajar en Blanco. Y después se convirtió en Gigante y pues estoy hablando de la década de los 60s y 70s. Me vas a decir, oye, la persona todavía vive. Sí, ¿por qué no? Sí, claro que Tenía 18 años en ese entonces, hoy tiene 80 y tantos y el señor quiere pensionarse, pues que busque sus semanas cotizadas, ¿no? Sí, totalmente. Entre más semanas va a ser un gran beneficio en la cuantía de la pensión. Efectivamente, entre más semanas, mejor pensión tengo si es ley 73. Sí, por eso no es solamente como un tema de entrar al requisito de las 500 semanas para los que vienen en esa ley del 73, sino es porque a partir de ahí voy a tener semanas que van a ayudarme a actualizar y definir una pensión con la que voy a quedarme. Diana, ¿cómo se calcula, si nos puedes decir así a grandes rasgos? No quiero el cálculo exacto y matemático y qué sumas y qué restas y qué multiplicas y qué divides, porque sí están todas las operaciones. Sí, totalmente. Pero, ¿qué elementos debo tener yo que me voy a pensionar como ley 73 en cuenta
para ayudar a tener una mejor pensión? Yo diría que son 2 elementos los principales. Las semanas cotizadas, como decía el maestro Francisco, ahí adicionalmente el salario promedio de las últimas 250 semanas, que normalmente decimos los últimos 5 años, ¿no? Que son estrictamente 250 semanas. Y va a haber una cuantía básica y una cuantía incrementada. Y esa cuantía incrementada le va a pegar al excedente de las semanas cotizadas. Es decir, entre más semanas cotizadas tengas a las mínimas requeridas, que son 500, eso te va a dar un incremento. Y ese incremento te va a ayudar a subir el importe de la pensión mensual. Entonces serían 2 elementos principales. Tu salario base de cotización, que por eso ocupas tu constancia de semanas cotizadas, para ver cuál es el salario que vas a promediar o conocerlo. Y adicionalmente el número de semanas cotizadas que tengas. Y otro dato que es importante, la edad. Porque estábamos mencionando que es cesantía y es vejez. El porcentaje que te van a dar al momento de pensionarte o de jubilarte cuando cumplas los requisitos para que recibas esa pensión, también va a depender de la edad que tengas. O sea, si yo me pensiono a los 60, ¿me van a dar cuánto? 75%. Pero el año que entra me lo suben al 80 y cuando cumpla 65 me dan el 100%. Ojalá, pero no es así. Entonces ¿Cómo? Sería una decisión importante saber a la edad en la que nos vamos a pensionar. Es decir, si yo me voy a pensionar por cesantía, que es de los 60 a los 64 años, si yo decido pensionarme a los 60, me correspondería el 75% de lo que tenga devengado en ese momento. Es decir, las semanas con las que ya tenga a ese momento y el salario que promedie, 75%. Pero si te pensionas a los 61, entonces te correspondería el 80%. Pero eso no va incrementando conforme tú vas cumpliendo tu edad y tus años. Si te pensionaste a los 60, te quedas con el 75% y de ahí en adelante solamente subiría por la inflación, pero no por el porcentaje adicional. Por eso la edad va a ser importante. Si yo me pensiono entonces a los 63, me correspondería el 85%. Entonces no es que vaya subiendo gradualmente. Una vez que tú te pensionas a los 60, te corresponde el 75 y luego el 80. No. Con la edad en la que te pensionas, con ese porcentaje te quedas. Con ese porcentaje te quedas. Así es. Ok. Paco, si yo soy una persona de 80 años que empecé a trabajar allá por los 60, y hoy me quiero pensionar y ya me explicó Diana qué es el documento de constancia de semanas cotizadas, y yo veo que está de 1982 para acá. Muy bien. ¿Vale la pena Sí. que yo vaya y haga la búsqueda manual porque a lo mejor tengo pues otras 500 semanas de cotización? Muy valiosas. Sí, definitivamente. Porque ese número de semanas cada año se juntan apenas 52 semanas. Y entre más semanas tenga a partir de 500, esas tienen incrementos y tienen una forma de llevarse en procedimientos que este es uno de los elementos principales. El promedio del salario de 5 años, el número de semanas entre más es mucho mejor. Diríamos que, por ejemplo, he visto casos, personas que empezaron a trabajar desde los 18, 16 años y que llegan a tener números de 2,000 semanas, los veo impresionantes, 2,000, 2,200, números impresionantes que si logramos rastrear a lo mejor aquellas que no vinieran en los controles, que por diversas formas, porque esto podemos hablar a lo mejor que trabajó en diversas instituciones, empresas, entonces el poder rastrearlas, detectar que algo no viene en esa constancia, va a ser muy importante. A mí me ha tocado ver personas, misma edad y más o menos promedio de sueldo parecido a la edad de pensionarse, que cambia sustancialmente el importe que le pagan a la persona por tener 50 o 100 semanas más. Así es, parecería poquito, pero esas en la actualización, en el número de semanas que se tienen esos incrementos, hacen esa diferencia. Wow, entonces es importante sí hacer esa búsqueda de semanas, porque me ha tocado gente que dice, no, ya tengo las semanas suficientes. Las mínimas. Ya no las busques, no, sí búscalas porque te van a ayudar a tener una mejor pensión cuando tú te retires. ¿Les parece si vamos a una pequeña pausa? Muy bien. Y continuamos para regresar y regalar revistas? Tengo ganas de regalar revistas. Claro que sí. Lo más relevante en pocas palabras.
El 20 de agosto se anunció que la inflación en México podría alcanzar un 3.66% anual en la primera quincena de agosto de 2025, según proyecciones del mercado financiero, superando el 3.49% reportado oficialmente por el INEGI. Este ligero aumento corresponde a presiones en precios de alimentos, servicios y vivienda. El Banco de México mantiene una meta de inflación del 3% con un rango de tolerancia de un punto porcentual y continuará monitoreando de cerca la evolución de los precios para controlar la inflación y asegurar la estabilidad económica en los próximos meses. 21 de agosto. La Secretaría de Economía estableció que el cupo máximo para exportar azúcar mexicana a Estados Unidos durante el ciclo azucarero del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026 será de 199.251.799 toneladas métricas valor crudo. Este monto se calcula con base en la demanda estimada de Estados Unidos y el excedente disponible en México. Así bien, este cupo garantiza un control ordenado de las exportaciones para no afectar el abasto interno en México. El pasado viernes, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que sostuvo reuniones en Washington con autoridades regulatorias y comerciales de ese país para impulsar el sector. El gobierno de México busca incrementar las exportaciones de productos farmacéuticos hacia Estados Unidos. Como parte de la campaña Lo hecho en México está mejor hecho, lo que abre la posibilidad de ampliar la presencia de medicamentos mexicanos en el mercado estadounidense. Fuentes: Diario Oficial de la Federación. Lo más relevante en pocas palabras. En su edición 864, correspondiente a la segunda quincena de agosto del 2025, Consultorio Fiscal, como siempre, contiene interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención del lavado de dinero. En esta ocasión, Carlos Alberto Burgoa Toledo nos ofrece un artículo en el que analiza una reciente jurisprudencia que causó controversia cuando la Suprema Corte determinó que si una solicitud de devolución es negada por cuestiones de forma, debe impugnarse antes de solicitarse nuevamente. Por su parte, Jorge Santamaría García aborda el escenario que compone y rodea los fideicomisos, así como su relación tanto con el mandato como con la regulación fiscal del beneficiario controlador. Mientras que las cartas de invitación enviadas a los asalariados por parte del SAT en fechas recientes son el tema que examina Vania Martínez Troncoso, junto con una propuesta de protocolo de atención. A la par, encontraremos otros artículos de nuestros especialistas, como los referentes a la restricción del uso de los certificados de sello digital como herramienta del SAT en las facturaciones, el tratamiento de los gastos con personas físicas al determinar el costo de lo vendido, el control interno en las obligaciones fiscales mensuales, la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en relación con la carga de aportar pruebas en recurso de revocación, algunas revisiones del IMSS, el programa Héroes Paisanos, las facilidades para la importación de mercancías para la Copa del Mundo 2026, el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 864 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Bien, regresamos de esta pequeña pausa y, como es costumbre en este programa, me entusiasma regalar 4 suscripciones por 6 meses a la mejor herramienta que un profesional, que un contador o que un administrador puede tener en el escritorio de su computadora, porque la revista es digital. Una herramienta con información útil, con artículos, con opiniones, comentarios de grandes profesionales. Una revista que es arbitrada. ¿Qué significa una revista arbitrada? Es una revista en donde no porque yo conozca un tema, hago el artículo, lo mando y se publica. No. El artículo sigue un proceso de 2 o 3 revisiones para verificar que el contenido sea correcto, que la información sea correcta, que sea veraz. Y
que sea de calidad y obviamente pues hay revisiones ortográficas, de presentación, de redacción, de todo. O sea, es una muy buena herramienta. Vamos a regalar 4. 2 a las personas que nos contesten correctamente la pregunta que en un momento haré y que nos llamen a los teléfonos que en algún momento estarán apareciendo en la parte inferior de su pantalla. Y 2 a las personas que nos los contesten por redes sociales. Y la pregunta es, ¿cómo me beneficia el realizar la búsqueda de semanas que no aparecen en mi constancia de semanas cotizadas? Les voy a pedir a mis invitados que si tenemos que tocar este tema, tratemos de no dar la respuesta también. Dar la respuesta para que nuestros invitados, nuestros seguidores y nuestro público pueda llevarse estas 4 herramientas. Paco, ¿tú consultas alguna herramienta para tu trabajo? No, sí, consultorio fiscal, definitivamente coincido contigo. Es necesario tenerla al día de hoy con tantos cambios, dinamismo. La verdad atiende diversos temas laborales, fiscales. Y tú como encargado de revista, pues aprendes, ¿no? Al revisar los artículos de las personas que te mandan, de la sección que te corresponde, lees el artículo y dices, wow. O sea, tú revisas, además de que escribes, Claro, y en esa parte técnica revisamos antes de que salga y se autorice para su publicación. Y como bien comentas también en un estilo, en el tema a lo mejor de todo lo que tiene el artículo para que quede cuidado al final. Pero sí, es una revisión que también como coordinadores de sección, pues es una labor también de cuidar que sea información que va a ser útil para los lectores. Y no sabes cómo aprendes a leer y revisarlos. Diana, ¿tú usas alguna revista también? Sí, también consultorio fiscal. Incluso para los alumnos también les pedimos que la consulten porque está actualizada y además de que la redacción es buena, pues lo técnico está debidamente filtrado. Entonces es de confianza. Y hay muy buenos artículos, fíjate que vienen, no sé si en este número que va a salir, hubo un concurso de investigación fiscal en la facultad. Y los 3 primeros lugares de los alumnos, los artículos se van a publicar. Muy bien. Qué bueno. Quien fue obviamente como no están titulados, pues tienen que llevar el respaldo de una persona titulada y lleva el respaldo de un gran maestro, un gran amigo, que es todo un profesional, que fue el que asesoró a estos muchachos, el maestro Humberto Cruz. Gran amigo, y claro, sí, le mandamos un gran saludo. Y como profesionista, mis respetos y admiración, bueno, también a todos los maestros de la academia, pero Humberto es muy bueno, y tuve la oportunidad de, como encargado de sección de la revista, que van a entrar en mi sección, revisar el artículo. Anoche estaba yo revisándolo, y me enteré de cosas que yo no sabía. Dije, es más, me obligó a meterme a internet, a revisar y decir, a ver, están diciendo esto, lo voy a avalar yo. Ya lo avaló Humberto, y eso para mí sería una garantía, pero como revisor también tengo que de todas maneras meterme. Y entonces dije, oye, a ver, esto no lo había visto. Te metes, lo revisas y dices, ya aprendí, valió la pena el día. Ahondas en el tema, claro. ¿No? Día que aprendes algo, día que valió la pena haber vivido. Día que no aprendes algo, ese día no valió la pena haberlo vivido. Y hoy estoy, como siempre, aprendiendo aquí con ustedes. Ley 97. Tenemos varias preguntas de nuestro público, algunas que dejé pendientes y otras que, híjole, espero que nos dé tiempo de contestar todo esto porque y creo que para mí, no sé ustedes, es muy importante darle salida a las preguntas de nuestro público. Un asesor me comentó que por cada 1,000 pesos que quieras de pensión en la ley 97 necesitas 170,000 pesos ahorrados en tu Afore. Por lo tanto, hagan cuenta, si quieres una pensión de 10,000 pesos mensuales necesitas 1,700,000. Él mismo comenta, y esto es porque si te pensionas a los 60, te calculan una esperanza de vida de cerca de los 80. Entonces multipliquen 120,000 anuales por 20 años, entonces estarías recibiendo 2,400,000 pesos. O sea, hace un cálculo bastante razonable. Sí, eso también es lo que tenemos en
régimen que tenemos de la ley del 97 es el ahorro, lo importante, pero un ahorro que depende en la parte de ciertas condiciones, la esperanza de vida, y por eso me gusta el comentario que nos hace. Ángel, muy buen comentario, Ángel González. Esbernal T, buenas tardes. Qué buenos temas han estado sacando. Me gusta el programa. Gracias. Y esto es labor de todo un equipo porque no es nada más los 4 conductores. Sí participamos, ponemos nuestra gotita, pero es un equipo atrás que era impresionante. Elizabeth Arisbe, ¿qué se necesita para cambiar de Afore? Me comentan que son demasiados trámites. ¿Qué me pueden decir de esto? Sí, no, en la práctica realmente no es complicado. Incluso los propios asesores de otras Afores te ayudan para que los recursos pasen más rápido a la otra Afore, porque evidentemente también están interesados en ese otro servicio. Entonces yo le aconsejaría que se acercara a la Afore por la que quiere cambiar, revisando en ESAR, por ejemplo, las comisiones, los servicios, el rendimiento, porque pues salen en internet las valoraciones de cada Afore para que pueda tomar una decisión. Puede verlo en la CONSAR y lo puede ver en la MAFORE, ¿no? Ajá, y en la página de internet. En la página de internet de esa Afore. Pero casi todas las Afores puedo empezar el trámite a través de mi celular, ¿no? En una aplicación. Una aplicación directa. O sea, si no quiero ir, puedo empezar y quizá el personal para algún trámite presencial, hasta el personal puede ir a visitarme. Sí. Sí, la atención es muy buena, ¿eh? Sebernal T, saludos desde Sinaloa. De verdad, muy pero muy buen tema. Muchas gracias, están reafirmando un aspecto de los que tenía yo muchas dudas. Pregunta Miguel Ángel Dueñas. Ley 97, pensión a los 60 años. ¿Tiene un monto mínimo? Sí existen pensiones mínimas para la legislación 97. Justo hay una reforma a partir del 2021 en donde te habla de una tarifa. Es prácticamente una tablita de intersección en donde vas a tener que tomar en cuenta tu edad, el salario promedio de toda tu carrera laboral y las semanas que tengas cotizadas. Es aproximadamente entre 2,800 hasta 8,600 pesos. Pero pues hay que ver esos condicionantes, ¿no? La edad, las semanas y el salario promedio de toda la carrera laboral. ¡Wow! Pero hay una tabla en donde la puedo buscar. Donde se puede consultar. Y que esta tabla se va a ir actualizando por inflación. Así es, se va a ir actualizando conforme inflación. Raquel Mondragón manda saludos, muchísimas gracias Raquel. Edith Leticia, saludos desde Cuernavaca, Morelos, muchísimas gracias. Juan López, en que tengan más semanas cotizadas y a su vez tengan una mayor pensión, no le entiendo, pero bueno. Raquel Mondragón, igual, ok, no sé si, creo que ya por redes tenemos las dos respuestas ganadoras de la revista. Entonces Juan López y Raquel Mondragón, felicidades. Muchas felicidades. Ambas ya por redes, ya tenemos las dos, ya se fueron. Vamos a esperar las llamadas telefónicas. Así es. Para ver si ya se fueron las 4. Me encantaría que se fueran las 4 revistas. Sí, digo, porque pues, la labor de la UNAM es ayudar, ¿no? Sí. Así es. Es ayudar, es capacitar y ayudar a nuestros colegas. Sí. Darles información que les sea útil. Bien, Ley 97, ¿me puedo pensionar antes de los 60? Sí tenemos una variante en la legislación 97, porque estamos mencionando que los requisitos generales son contar para 2025 850 semanas y con la edad, ¿no? De los 60 a los 65. De los 60 a los 65 es pensión, es regla general. Regla general. Y ya en la legislación 97 sí nos especifica que hay retiros anticipados, es decir, antes de que cumplas la edad de 60 o 60 pero años. quiero hacerte una pregunta. Tonta la pregunta, pero yo siempre he dicho que no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Sí. Porque ya me ha tocado que oigo gente que dice de los 60 a los 65, y si tengo 68 ya no me puedo pensionar. No, sí podemos. El requisito es a partir de los 60, por así decirlo. A partir de los 60 hasta los 64 es cesantía. Correcto. No me van a dar mi pensión completa en ley 73. Correcto. Y de los 65 años en adelante es vejez. Así es. Me van a dar mi pensión completa si me jubilo a los 65, a los 70 o a los 75, no importa. Eso. Correcto. Eso es una maravilla. Pero yo pues estoy rascándole a los 60, ya me siento muy cansado.
fui corrido sin aceite. La verdad es que estoy muy traqueteado, traigo todos los achaques del mundo. O a lo mejor estoy en una actitud que me hace estar en eso, claro, ¿no? Claro. Y quiero pensionarme. ¿Puedo hacerlo, Diana? Si eres legislación 97, sí, y sobre todo, como ya lo habían mencionado, el ahorro que tengas dentro de tu Afore y que pueda ser por lo menos un 30% adicional de la pensión mínima. O sea que si tu ahorro total para que te den una pensión mensual, esa representa un 30% arriba de la pensión mínima, podrías pensionarte con anticipos. Ah, qué interesante. A ver, entonces esto me lleva a preguntarte otra cosa, mi querido Paco. Yo ya llegué a los 60. Ok. ¿Sí? Ya estoy en los 60. Sí. Y estoy igual que este amigo de los 58, okay, o peor, pero me esperé a los 60. Muy bien. ¿Me puedo pensionar con ley 97? La respuesta sería sí. Pero resulta que lo que tengo ahorrado es poco. Tengo las 850 semanas. Pero, pues siempre estuve en salario mínimo. Sí. Entonces, pues con lo que nos dijo Ángel de 170,000, 1,700,000 pesos, pues... No le llego. No le llego. ¿Me puedo pensionar aún así? Bueno, estos son retiros anticipados. Y no, ya tengo los 60 años. Ándale, ya tenía los 60 años, ya tengo los 60 años. Y la modalidad aquí va a ser a través de una cesantía. Ahí yo ya puedo. Ahí. Pero entonces me van a dar una pensioncita muy chiquita. Sí. ¿Cómo funciona aquí lo del mínimo garantizado si no alcanzo el monto del mínimo garantizado? Sí, justo en la ley 97... Creo que lo que tenemos que poner sobre la mesa es que hay 3 diferentes maneras de pensionarnos, ¿no? Que sería una renta vitalicia, o puedes optar por una renta vitalicia, un retiro programado o una pensión garantizada. Las 2 primeras, retiro programado o renta vitalicia, depende del ahorro que tú tengas en tu Afore. Y ahí hablamos de los montos que nos hacían favor también de comentarnos y demás, ¿no? Que sea monto alto. Si tú no puedes tener ese ahorro a esa edad, entonces te darían la pensión garantizada, que es cuando hablamos de estas tarifas o tablitas dinámicas en donde tú nada más haces la intersección de acuerdo a tu edad, de acuerdo a las semanas que hayas cotizado, y esa sería la pensión garantizada. Esa pensión se te da entonces si no tienes el ahorro suficiente para optar por una renta vitalicia o un retiro programado. ¿Y esa pensión me la van a dar hasta que me muera? Sería vitalicia. Nada más actualizada por inflación. Totalmente. Y si yo me muero, mi pareja, ¿qué va a pasar con ella? ¿No va a recibir pensión? Bueno, hay beneficiarios, por ejemplo, si es viudo o viuda, sí puede recibir la pensión, que sería de un 90% de esa pensión. Y hay otros beneficiarios, pero también ya depende de otros requisitos. Por ejemplo, los descendientes que tengan hasta 16 años o que tengan algún defecto psíquico o físico, ellos también pueden ser beneficiarios de esa pensión por orfandad y ascendencia si no existiera viuda o descendientes. Sería como que las únicas condicionantes para que ellos puedan recibir a su vez algún otro tipo de pensión o la pensión que queda, digamos, del asegurado que falleció. Ok, entonces sí puede haber ese dato importante. ¿Me puedes explicar, algunos de los dos, cuál es la diferencia entre renta vitalicia y retiro programado? Sí. Sí, por ejemplo, la renta vitalicia, quien lo hace es un cálculo actuarial que realiza, por ejemplo, una aseguradora y que ella considera por diversos temas como la esperanza de vida, el estado civil, dependientes. Si eres varón o eres implica mucho porque mujer. Tiene una esperanza de vida mayor una mujer que un hombre. Entonces, con todos esos elementos se busca ver qué recursos se tienen y cómo se van a fraccionar para la esperanza de vida que tiene la persona, en especial, en particular. Pero esa renta vitalicia, si a mí me calculan 80 años y llego a los 90, sigo recibiendo pensión. Correcto. Eso, aquí hay algo muy importante. En la ley del 97 los recursos se determinan y ya no te van a pensionar. Pero eso sería en retiro programado, ¿no? Okay. Correcto, que esa parte creo que es la que de pronto como que nos hace dudar quizá la legislación del 97, porque hay que considerar eso. Cuando tú quieres o puedes optar por una renta vitalicia, como su nombre lo dice, es de por vida y es con una aseguradora. Y el retiro programado va a ser acotado a tu esperanza de vida y eso te lo paga directamente la Afore. Ok, entonces si la esperanza de vida, el cálculo actuarial me dijo que yo voy a vivir a los 80, ¿qué pasa si llego a los 82? ¿Qué va a pasar
después de los 80. Y ahí va a depender entonces de la decisión que tú tuviste, porque si fue por retiro programado, en donde, como su nombre lo dice, está acondicionado, calendarizado para que se te den esa esperanza de vida, si tú sobrevives más de esos años, entonces ya te lo dieron hasta los 80 años, por ejemplo. Y después de eso vuelve a empezar. Ya no, y ya no tienes ahorro para el retiro, ya no tienes pensión. Así es. Y regresa a trabajar. Híjole, sí, desafortunadamente. Ay, no puede ser. Oye, ¿y qué pasa, Diana, si nada más llego a los 76? Los otros 4 años ya el dinero se lo queda el gobierno, se va a la beneficencia pública. ¿Qué pasa? Ahí, a diferencia de la renta vitalicia, en el retiro programado, si llegase a fallecer antes de la edad proyectada, esos recursos sí se le regresan a los beneficiarios. A diferencia de la renta vitalicia, que también es, como su nombre lo dice, pues de por vida. Pero si lo sacaste a los 65, falleciste a los 67, ya no se te devuelve el dinero pues, a los beneficiarios. ¿Y qué pasa con el dinero que yo tengo? Porque yo he visto los estados de cuenta y a veces me cuesta trabajo entenderlos. Qué bueno que están aquí conmigo el día de hoy para que me los expliquen. Porque yo veo que aparece primero una sección que dice ahorro vivienda. Sí. Okay. Bueno, el orden no lo sé, pero como me estoy acordando. Pero eso es del Infonavit para vivienda y yo no compré vivienda. Sí. Nunca lo usé. Segundo, veo otro que dice ahorro aportaciones patronales. Sí. Y luego, en algunos casos, los que sí tienen la costumbre de ahorrar, que dice aportaciones voluntarias. Así es. ¿Qué va a pasar con esos dineros el día que yo me pensione? Y quisiera tratar muy rápido las dos leyes, ¿no? Correcto. Las dos opciones. Sí, es importante, como bien lo mencionan, el familiarizarte con tu Afore, ¿no? Primero saber cuál es tu Afore, los servicios que da, las comisiones que te cobra y pedir la información, en este caso el estado de cuenta. Por ejemplo, para la legislación 73, empezando por ahí, tiene estos dos apartados que bien menciona. El primero te va a decir recursos que puedes recibir en nuestra exhibición y ahí de manera, digamos que nada más informativa, te dice el importe de Infonavit que tienes ahorro. Ajá. Y en el segundo apartado ya es el ahorro que se va a ir a financiar tu pensión vitalicia. En el primer apartado, si tú tuviste ahorros, aportaciones voluntarias o un ahorro del 92 al 97, ese recurso se te va a entregar en una sola exhibición. Y ya el Infonavit es informativo. Tú tendrías que acudir a las oficinas o en su caso la Afore te puede ayudar a tramitarlo en algunos casos. Entonces va a ser importante aprender a leer lo que dice nuestro estado de cuenta porque el primer apartado te va a decir estos recursos te los puedo entregar en una sola exhibición y los de abajo, prácticamente, que es el segundo apartado, esos van a venir para financiar la pensión vitalicia. Eso para la legislación 73. Ok. Para la legislación 97, pues prácticamente todos los recursos que estén ahorrados ahí se van a destinar para financiar tu pensión, de acuerdo a la opción que tú hayas elegido, renta vitalicia, retiro programado o en su defecto la pensión garantizada. Ok. Esli Alvarado, buen día. En la ley del 97, si no cotizo en los últimos 7 años, antes de los 60, ¿qué pasa? Pues más bien habría que preguntarle a Leslie cuántas semanas tiene cotizadas ya, porque posiblemente está considerando que ya cumple con el requisito mínimo, que para la legislación 97 tendrían que ser por lo menos 1,000 hasta el 2031, que ahí es, como decimos, va a ir incrementando 25 semanas. Para el 2025 es 850, pero este requisito va a ir incrementando. Entonces, si dejas de cotizar, para la legislación 97 lo que representa es que tienes que considerar que ya tienes que tener por lo menos las 1,000 semanas en el momento en el que vas a dejar de cotizar. Y en ley 73 tengo que ver la vigencia de derechos. Exactamente. Sí. ¿Qué es eso de la vigencia de derechos? Tienes derecho, la cuarta parte, por ejemplo, de las semanas cotizadas, es lo que implica, a partir del momento de una terminación laboral, el derecho que tienes para poder realizar trámites, con este caso, trámites como una pensión. Pero si esa vigencia ya se terminó, tendría que reactivarlo, tendría que cotizar, trabajar al menos 1 año para que vuelvan a reactivarse y reconocerse todas y cada una de las semanas. Así es, entonces es importante revisar, si yo tengo 2,000 semanas cotizadas y hoy se termina mi relación laboral y no tengo los 60 años, no me puedo pensionar con ley 73, tengo que esperar. Pero si son 2,000, estaríamos hablando que la cuarta parte son 500, pues tengo 10 años que
Si estoy a 2 años, pues ya no necesitas, si no quieres cotizar, ya no cotices cuando llegues a los 60 o incluso a los 65, Estás porque en el plazo. Tienes tantas semanas cotizadas que no tienes ningún problema. Así es. Contador público Alfredo Gallegos León, saludos desde Ciudad Francisco Ignacio Madero. Excelente, muchísimas gracias. David Martínez Reséndiz, semanas cotizadas antes de era el número de seguridad social, hoy se requiere el CURP y correo electrónico para poder consultar las semanas cotizadas. Sí, a través del CISEC en la página de internet, que ustedes pueden incluso poner en el navegador constancia de semanas cotizadas, te va a pedir un CURP, te va a pedir un correo electrónico y te va a pedir el número de seguridad social. Ahí va a ser importante que ese correo electrónico, si es la primera consulta, sea el vigente, pero si ya va a ser una segunda consulta y no te acuerdas cuál fue el primero que anotaste, te va a arrojar un error y te va a decir, ahora modifícalo con tu e-firma. Entonces también la e-firma la ponemos sobre la mesa porque es otro de los requisitos, por lo menos para que puedas consultar tu constancia de semanas cotizadas. Así es. David Martínez Reséndiz dice que para la aclaración de semanas cotizadas de un asegurado solicitan las hojas rosas, nombre del patrón, domicilio del patrón, y la respuesta que le dieron es que no se encontraron semanas cotizadas. La esposa del asegurado se alivió en el IMSS de sus 4 hijos, la persona ya tiene 80 años. Donde estuvo trabajando fue hace tiempo y la empresa ya no existe. ¡Wow! Entonces tiene que acordarse, David, de favor, viene el nombre de la empresa. No estoy dudando de la capacidad de la persona por su edad, pero a lo mejor se equivocó en el nombre. Y posiblemente también podría optar por consultar en la página de internet que se llama Mi Cuenta Infonavit. Ahí también viene una constancia de semanas reconocidas, pero por el Infonavit. No son semanas cotizadas como tal, sino te habla de cuándo comenzaste como a abonarle, digamos, que a tu Infonavit. Entonces podría ser otra opción que se meta, cree su cuenta en Mi Cuenta Infonavit y ahí que logre bajar algún documento que sea el Infonavit el que soporte. Y hay que recordar que el Infonavit nace en 1972. Entonces, sí hay un buen tiempo para buscar. Si empezaste a cotizar, esta persona empezó a cotizar antes del 72, pues sí, ya está más, las opciones. Ya se acortan las opciones. Sí. Pero valdría la pena entonces voltear con el Infonavit a ver cuándo empecé a cotizar. En el portal de Infonavit lo puedo hacer. Así es. Es excelente opción poder voltear a esa como respaldo. Así es. Excelente. Bien. Entonces, me puedo pensionar pero con un ahorro, antes de los 60, pero con un fondo de ahorro que sea un 30% superior a lo que se requiere para el mínimo garantizado. Así es, para la del 97. Me puedo pensionar a los 60 o a los 65 años, pero en la ley 97 me van a aplicar 75, 80, 85, 90. Ahí ya no. Ya no. Ya no. Ya esos porcentajes que hablábamos en la legislación 73, con el 75, el 80, ya no aplican para la legislación 97. Con que cumplas los 60 a los 65, vas por tus opciones, renta vitalicia, retiro programado o pensión garantizada, pero sin porcentajes adicionales. Ya es la pensión y la mínima garantizada, te van a dar la mínima garantizada, ya no depende de ningún porcentaje de por vida. Así es. La pensión vitalicia van a calcular tu esperanza de vida, van a hacer un cálculo donde la aseguradora puede ganar o perder, porque te puede decir vas a vivir a los 80 y pues resulta que llegas a los 105 y la aseguradora te pagó 25 años más de pensión. Puede ser que digas que que te digan que a los 80 llegas a los 75 y la aseguradora dijo sorry, ya no hay nada. No hay, Los fondos del Infonavit me los van a devolver o se los van a quedar o depende del régimen o depende de la opción que tomen del 97. Sí, son recursos que ya ahorraste en su momento y que también te corresponden una devolución. Incluso puede haber futuros pensionados que tengan créditos y entonces pues también tienen que seguir pagando con su pensión ese crédito. Pero ya cuando vas a considerar la pensión, sí te van a hacer una devolución de ese recurso. Y en muchas ocasiones es la propia Afore la que te ayuda porque como decimos, tu estado de cuenta viene informativo. Este es el importe de Infonavit que tú tienes. Y hay algunas que te ayudan a su obtención
pero de manera general creo que es importante que cada uno se involucre y puedes hacer una cita en la página de Infonavit para que puedas acudir al instituto y ahí te regresan los recursos. Incluso tú lo puedes revisar en la página de internet, igual ahí en mi cuenta Infonavit, cuál es el importe de Infonavit que tienes ahorrado y que te pueden devolver al momento de pensionarte. Y está en mi estado de cuenta de la Afore. Exactamente. Pero a ver, yo me pensiono con ley 73, lo que tengo ahorrado, ¿qué va a pasar con él? Sí, en la Afore. Sí, justamente por eso comentamos. El estado de cuenta va a tener esos dos apartados. El primer apartado nos va a decir lo que te van a devolver en una sola exhibición, aportaciones voluntarias, rendimientos que haya generado la Afore y adicionalmente por ahí va a venir el Infonavit, que ese es informativo, insisto, puede que la Afore te ayude a la recuperación o no, por eso es importante acercarse previamente. Y esos recursos del primer apartado van a caer en tu cuenta en una sola exhibición. Y la Afore te va a decir, incluso te va a ayudar qué cuenta bancaria tienes que habilitar para que el banco ahora no diga, oye, ¿y ese recurso en una sola exhibición de dónde es? Entonces hay ciertas cuentas que te indica la Afore, bancarias, para que recibas ese dinero en una sola exhibición. Y el segundo apartado en tu Afore, más bien en tu Afore de legislación 73, dice esto se va a ir a financiar a tu pensión vitalicia. Y es donde viene la cuota social, la de cesantía y demás. Entonces son dos apartados. Y si es ley 97, ¿qué va a pasar con el Infonavit? ¿Se va a sumar, se lo van a entregar al Seguro Social junto con lo que tengo ahorrado de Seguro Social para financiar mi pensión? Sí, todos los recursos para la ley del 97 forman parte de esa pensión que estará entregando, que a partir van a servir en esos recursos para poder entregarse a través de ese cálculo. Ok, desgraciadamente el tiempo se me acabó, tengo que despedir el programa, pero quisiera hacer una pregunta con una respuesta muy rápida. Entonces, si yo estoy me voy a pensionar ley 97 y nunca pedí un crédito para comprar una casa, ¿ese dinero no me lo van a devolver? ¿Se va a sumar para darme una mejor pensión? Así es, tendré que formar parte de ese revolvente, por así decirlo, de ese ahorro para que te den la pensión. Para calcular una mejor pensión. Así es. Para que la gente tome en cuenta qué hace con sus fondos de Infonavit. Desgraciadamente se me acabó el tiempo, yo estaba empezando a carburar motores y ya se nos acabó el tiempo. Les agradecemos mucho. Paco, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ana, muchísimas gracias. Les agradezco mucho, muy buenos comentarios. Gracias. Aprendí mucho, como siempre. Y no me resta más que agradecer a todos nuestros televidentes, a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas, el habernos acompañado. Espero que, al igual que un servidor, hayan aprendido de estos dos grandes expertos. Y los invitamos para que la semana que entra nos sigan en su programa Consultorio Fiscal con el tema Sucesiones y Testamentos, primera parte. Muchísimas gracias, muy buen día. Se despide su amigo Salvador Rotera Obanel.